pregunta de hoy, padre, es también un poco difícil. ¿Es malo que los cristianos seamos una minoría en el mundo? Ah, qué pregunta esa que nos hacen, ¿verdad? Y no, no es malo. No es malo, aunque también, como en todas las cosas que tienen que ver con los planes de Dios, tiene un elemento de misterio, ¿verdad? Estamos ante una sociedad que adora lo cuantitativo y cree que el número es definitivo también de calidad, no solamente de cantidad. De modo que las cosas son buenas si son numerosas, y que el producto es bueno si se vende mucho, etc. Y que el cristianismo es bueno si hay muchos cristianos, pero es mal producto si es que hay pocos cristianos. Y si en la actualidad se está desacralizando la sociedad y parece que todo el mundo cristiano y la moral cristiana no está siendo aceptada por grandes sectores de la sociedad, no debe ser tan buen producto. De modo que el que los cristianos no sean mayoría parecería que es una mala noticia. Es que algunos lo consideran como un verdadero fracaso, como que la parte misionera del cristianismo está en baja porque Sí. no cumplió su cometido. Así es. ¿Lo ven así? Sí. Por lo tanto, hay que entender cuál es la identidad propia del cristianismo y lo que dijo Jesucristo sobre los cristianos. Y creo que hay una cosa que es importante remachar, porque hay muchos católicos que esto no lo tenemos tan claro. Y es que Jesucristo jamás prometió que los cristianos serían mayoría en el mundo. Nunca lo prometió. El misterio del cristianismo no está en conseguir un triunfo cuantitativo y sociológico entre las naciones del mundo. Eso es escandaloso para los que piensan que tenemos que llegar a ser como era más o menos el mundo europeo en la Edad Media, que no era una edad oscura ni mucho menos, había grandes inteligencias y había grandes progresos, que era un mundo unificado dentro del cristianismo, aunque con muchas imperfecciones sociales, etcétera, y muchas injusticias, pero mejorando ese modelo que cuantitativamente todo el mundo se identificara como cristiano. O sea que hubiera un reinado, digamos así, desde el aspecto cristiano aún en el orden, digamos, mundial. O en su gran parte. Pues eso no está prometido. Lo que uno encuentra en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de Cristo es algo muy distinto. El Señor insiste que los cristianos somos la sal del mundo. Pero si uno piensa 2 segundos en el tema, se da cuenta que cuantitativamente la sal en una comida no es nunca mayoría. Un poquito le da más gusto y mucho le estropea. Y mucho la estropea. De modo que es preocupante para el que hace la idolatría de lo cuantitativo pensar que la Iglesia tiene que ser una sal cuantitativamente mayoritaria. Pero Cristo dijo que somos la sal. Y también dijo que somos la levadura. Pero es el mismo problema. La levadura fermenta el pan. Pero ¿cuánta levadura es necesaria para tener un buen pan? ¿O es que todo tiene que ser levadura? Y el Señor utilizaba deliberadamente ejemplos en los cuales el factor bueno en la vida del mundo y de la sociedad era un factor pequeño. Hay además una parábola que es muy impresionante, que es la parábola del trigo y de la cizaña, que la tenemos en San Mateo en el capítulo 13, en la cual el Señor nos asegura que esa parábola es la historia de la humanidad hasta el fin, y que siempre existirán el trigo y la cizaña mezclados en los campos del mundo, que no habrá un tiempo en que todo será trigo, sino que dice a los cuidadores del reino que los dejen crecer a los dos hasta el final. Y solo al final se hará la limpieza general, que será el juicio definitivo de las naciones. Pero en el proceso andarán mezclados el trigo y la cizaña. De modo que nunca se nos ha hablado de un triunfo cuantitativo del trigo y una eliminación cuantitativa de la cizaña. Esa no es la teología de la historia que tenemos los cristianos. Ni un sentido triunfalista tampoco de las cosas, es un matiz de lo mismo que usted está diciendo. En el sentido cuantitativo no, ningún triunfalismo. Claro. Miren cómo le preguntó, una pregunta fuerte, que le hizo este periodista italiano, Messori, a Juan Pablo II, en este libro de entrevistas que se llama Cruzando el umbral de la esperanza. En el capítulo 17, que titula este periodista, Hacia el 2000 en minoría, que para muchas personas es un golpe duro. ¿Cómo es que un minoría? escándalo. Es un escándalo, parecería un fracaso de Cristo, aunque relativamente, porque los cristianos bautizados, católicos, ortodoxos, protestantes y los monoteístas del África, en total somos 1.900 millones en la actualidad, casi 2.000 millones. O sea que es una minoría relativa, pero estamos en minoría.
Y la Iglesia Católica en concreto, con sus 1.000 millones de fieles bautizados, muchos de ellos muy indiferentes, muy tibios, poco o nada practicantes, ¿verdad? Efectivamente permiten decir hacia el 2000 en minoría. Y le dice así, el periodista al Papa: perdone, Santo Padre, pero mi papel, del que reconozco todo el honor, pero a la vez su no pequeña responsabilidad, incluye el llevar a cabo una respetuosa provocación a propósito de cuestiones de actualidad entre católicos. He observado cómo usted se ha referido en repetidas ocasiones al tercer milenio de la era de la redención. Pues bien, basándome en cifras estadísticas, precisamente en torno al 2000 y por primera vez en la historia, los musulmanes superan en número a los católicos. Ya ahora solo los hindúes son más numerosos que los protestantes y los ortodoxos griegos y los eslavos juntos. En sus viajes apostólicos por el mundo, usted va con frecuencia a tierras donde los creyentes en Cristo y los católicos en particular son una pequeña minoría. Efectivamente, imagínense un país de Europa que fue evangelizado en su momento como es Finlandia, en este momento tiene 5.000 católicos, en medio de tantos millones de luteranos. ¿Qué siente ante una realidad semejante después de 20 siglos de evangelización? ¿Qué enigmático plan vislumbra? Y el Papa le toma un poco el pelo al periodista, porque le dice que no se deje deslumbrar por los números, y que la respuesta a esta pregunta es mucho más profunda, como ya he procurado explicar, dice, en otras respuestas. Aquí la estadística no se puede utilizar. Valores de tipo religioso no son cuantificables en cifras. No basta con la sociología de la religión, examinar cuántos cristianos hay, cuántos de otras religiones hay. ¿Por qué? Porque la función de los cristianos es ser la sal, es ser la luz y ser los representantes del trigo, que es un trigo que hay que aclararlo contagioso, porque puede conseguir que incluso la cizaña se convierta en trigo. De modo que de esta parábola hay que ver también el fondo. Es posible que el trigo convierta a la cizaña, pero siempre van a existir. ¿Qué es la verdad del cristianismo? Que el Evangelio, dice el Papa, no es la promesa de éxitos fáciles, que los católicos se van a imponer en todo el mundo cuantitativamente. Esta no es una verdad fundamental de la fe católica. ¿Cuál es la verdad católica? Que los cristianos están empapando la sociedad en el mensaje de Cristo. Y hace una afirmación que es muy rica. En la actualidad, todo el mundo, incluido ese mundo en el cual no hay presencia oficial católica casi de ninguna clase, está ya profundamente empapada de los valores cristianos. ¿En qué? Primero, en que se está imponiendo el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. Esa es herencia católica. Y el calendario y el modo de contar las fechas está inspirada en la cultura católica. Y así hay miles de ejemplos en los cuales ya se ha ido empapando todo el cristianismo en toda la sociedad. Con lo cual, no es que ha sido ineficaz o es ineficaz el cristianismo en la actualidad. Pero probablemente tenemos que seguir hablando de esto. Y una hermana en Cristo como la hermana Teresa de Calcuta los ha dejado pensando a más de 4, ¿no? Sí. Ella sí que fue un apóstol, pero... Sí, sí. Ha sido la sal en toda la tierra. ¿Qué le parece? Bueno, así es. Hasta dentro de un momento, padre. Bueno, padre, se presta el tema este como para que uno se siente realmente a pensar, ¿no? Y profundamente, porque mucha gente piensa que, en fin, la doctrina de Jesucristo ha fracasado humanamente hablando porque lo miran justamente desde el punto de vista que usted nos mencionaba recién, más cuantitativo que cualitativo y todo lo demás. Pero continúe con el argumento, por favor. Bueno, la naturaleza del cristiano es evangélica. Y el Papa nos ha convocado a los cristianos, desde que empezó su pontificado, a una nueva evangelización. ¿Qué quiere decir esto? No es que vamos de alguna manera, a forzar a que el 100% de la humanidad se vuelva trigo puro y que desaparezca la cizaña en la tierra. De antemano sabemos que Dios no ha querido que funcione así el desarrollo histórico de la humanidad. Pero sí quiere que empapemos a la tierra entera, como muy bien puso ese ejemplo tan bueno de la Madre Teresa de Calcuta, que empapemos a toda la tierra con el ethos, con
digamos, con esa cultura de la religión recibida de Cristo, que es la verdadera, la más rica, la que está más llena de valores humanos y la que con más facilidad hace que los hombres se salven. Pero no todos se bautizarán católicos, no todos se harán cristianos, pero queremos que todos se salven en la medida en que los hayamos evangelizado. Por ejemplo, con los santos se producen unas evangelizaciones fantásticas, que nunca se pueden medir cuantitativamente. Yo sé, por ejemplo, por algunos amigos que tengo en el África y en concreto en Kenia, que es una sociedad sumamente religiosa y sumamente ecléctica, donde hay de todo. Y andan mezclados animistas, con musulmanes, con judíos, con cristianos, con hindúes, con todo, con protestantes, católicos, todo mezclado. Es un clima de mucho respeto religioso y a veces con un poquito de indiferentismo, que todas las religiones son buenas, pero ninguna es especialmente buena. Existe algo de ese ambiente. Pero lo que sí es innegable es que el cristianismo, aunque la mayor parte no sean cristianos, los está empapando con esa sal y les está abriendo los ojos, les está dando eso que Jesucristo dijo a los discípulos, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. O sea, permitimos que los demás caminen bien, pero nosotros tenemos la misión de alumbrar el camino. Tenemos que darles la suficiente luz. Por ejemplo, que el camino de la Iglesia, dice el Papa, es el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Se lo tenemos que enseñar al 100% de los habitantes de la Tierra. La Revolución Francesa no enseñó los derechos fundamentales de la persona humana. Los revolucionarios de Francia, cuando hablaron de libertad, igualdad y fraternidad, no eran más que cristianos que estaban repitiendo el mensaje cristiano de siempre, solo que quisieron desvincularlo de Cristo y quisieron quedarse con los frutos y cortar el árbol. Esa fue la soberbia de los revolucionarios franceses. Fallaba por la base. Por la base fallaron ellos, ¿verdad? Claro. Ni cortaron el árbol, ni consiguieron robarse los frutos, que siguen siendo cristianos. La libertad es cristiana, la igualdad, la fraternidad es cristiana. La fraternidad es cristiana. Bueno, pues lo que estamos tratando nosotros es precisamente de imbuir. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, el cristianismo triunfó. Porque, aunque se oponían a la Iglesia Católica institucionalmente, no hicieron otra cosa que quedarse con todo el depósito de la moral cristiana en sus manos al tratar de crear un Estado no cristiano, ¿verdad? Estaban evangelizados. Y por eso en Francia ha continuado la semilla del cristianismo, aunque oficialmente, estadísticamente se declaren no católicos muchos de ellos, sus convicciones son católicas. Gracias a Dios. Y por eso el Papa dice que se viene una nueva primavera en el siglo XXI, porque están sembradas las semillas, primero, de una visión más humana a través de los derechos fundamentales de la persona humana. Por otro lado, hay cierta capacidad de entrega que va mucho más allá de las fuerzas naturales. Y el siglo XX ha proporcionado una cantidad de mártires increíble. Ha sido el siglo de los mártires. Y eso va a dar su fruto en los siglos siguientes, en los que vienen. Que por cierto, es una convicción grande de este Papa que quedan muchos siglos por delante. O sea, no hay ningún fin del mundo a la vista por un cambio de siglo más o menos. Pero hay un dinamismo en la historia que es la gracia de Dios que actúa de modos invisibles gracias a los mártires y a los santos que ha producido el siglo XX. De hecho, el Papa está convencido que este siglo XX que terminó ha sido el siglo de más cristianos mártires que ha habido, con excepción de los 2 primeros siglos de la Iglesia. Eso es promesa de una gran multiplicación de fieles que también numéricamente aumentarán, pero sobre todo irá penetrando en la sociedad cada vez más, será empapando la sociedad cada vez más de los valores cristianos. Y lo iremos haciendo nosotros, también a través de los medios de difusión, y aunque algunas veces personas que son, digamos, anticristianas piensen que están obteniendo un triunfo, porque hay menos católicos oficialmente en algún lugar, si se fijan bien, ellos mismos muchas veces están ya juzgando con criterios cristianos. Está recibiendo la sal, está recibiendo el fermento cristiano, está recibiendo la luz de Cristo, muchas veces sin darse cuenta. Y por lo tanto, se está produciendo la evangelización. Tendremos que ir renovando los métodos, el modo de hablar, el modo de exponer. Ya no ir a la conversión numérica por sí misma, ¿verdad? Como a veces ha habido ejemplos crasos, grotescos. Como se decía, a mí no me consta históricamente
pero una vez lo leí en un libro, no sé si es calumnioso o no, que los cruzados, en la Edad Media, cuando mataban a un musulmán y lo tenían en el suelo, antes de atravesarlo con la espada, lo bautizaban y después lo mataban para que se fuera al cielo como católico. Bueno, ese tipo... Eso es un disparate. Claro, ese tipo de caricaturas, que a lo mejor a algún loco se le ocurrió, ¿no? Pero uno no puede negar que en la historia hay de todo. Un solo loco no es argumento, un solo caso no hace ley, pero si los hubo, bueno, hay que aceptar que los hubo. En nombre de ellos pedimos perdón. Bueno. Pero la misión no es simplemente aumentar los números, sino aumentar la luz de Cristo, la sal de Cristo, el fermento de Cristo en la sociedad. Para eso los cristianos tenemos la obligación de ser cada vez también mucho mejor ejemplo de vida personal. Tiene que haber muchas más Madres Teresas de Calcuta en la sociedad. Aparte que se predica 1000 veces más con el ejemplo que con muchas palabritas lindas, Tal si cual. después hay una contradicción total o parcial entre lo que se vive y lo que se está diciendo, ¿no? Así es. Bueno, padre, la próxima vez vamos a ver qué problemas le presentamos para ver cómo se Sí. las... ¿O qué preguntas nos hace la gente? Bueno, También, justamente por eso, a ver Bien. cómo se las arregla para contestar. muchas gracias. Sí, cómo no.